Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes de la materia de Economía Política 1? El día de hoy vamos a ver el tema de las crisis económicas en el sistema capitalista. Vamos a ver las causas por las cuales estas crisis se dan dentro del sistema capitalista, tal como lo describió Marx en su obra El Capital. Vamos a analizar cuáles son las causas y obviamente también las consecuencias de estas crisis económicas. Bueno, de acuerdo con Nikitin, siguiendo Marx, la pobreza nace de la misma abundancia. Aquí hay una gran contradicción. El sistema capitalista genera mucha riqueza, pero resulta de manera equitativa entre todos los miembros de una sociedad capitalista, pues también esta abundancia genera pobreza, ¿no? Contradictoriamente. Ahí radica la gran contradicción del sistema capitalista. La mayoría de las veces las crisis económicas en el sistema capitalista se deben a los ciclos de sobreproducción de mercancías. Es decir, esta riqueza excesiva de la que acabo de hablar, que se da debido a la sobreproducción de mercancías, a la sobreproducción de plusvalía, pues esto genera tarde o temprano una crisis económica. Y ahorita vamos a ver las razones. Entonces la abundancia, irónicamente o contradictoriamente dentro del sistema capitalista, nos puede llevar a la pobreza, nos puede llevar a la escasez, nos puede llevar a la crisis. Cuando se dan estas crisis de sobreproducción de mercancías, hay una reducción del comercio, es decir, hay poca oferta de productos, hay abarrotamiento de mercancías que no se venden en los meses. Empieza a haber una crisis en el sistema capitalista. Muchas de las mercancías no se venden. Por ejemplo, ahorita con la pandemia bajó mucho la venta de departamentos, es decir, el sector de bienes raíces fue despedida de sus trabajos y entonces perdieron la capacidad económica para pagar un crédito automotriz. Muchos estaban pagando su coche, entonces lo tuvieron que devolver a la agencia porque ya no podían pagarlo. Entonces eso genera crisis. También quiebra de empresas y pauperización del proletariado. Todas esas son consecuencias de las crisis económicas dentro del sistema capitalista, crisis provocadas por la sobreproducción de mercancías. Entonces, repito, hay una reducción del comercio, hay abarrotamiento de mercancías que no se venden en los mercados, hay quiebra de empresas y pauperización del proletariado. Esas son las consecuencias de la crisis económica de sobreproducción en el sistema capitalista. Bueno, vamos a ver, permítanme porque aquí hay una pequeña falla, ya saben que de repente las tecnologías nos fallan. Entonces, estas son consecuencias de las crisis económicas de sobreproducción, pero ahora vamos a ver cuáles son las causas. O sea, las causas de las crisis de sobreproducción en el capital, las necesidades de la sociedad, es decir, las necesidades siguen siendo las mismas. Incluso o más bien hay una disminución de la capacidad económica del proletariado que le impide adquirir los productos. Entonces hay una sobreoferta, pero hay una escasez de demanda. Entonces puede haber una escasez de demanda, pero las necesidades incluso aumentan. Entonces dice, durante las crisis capitalistas no disminuyen las necesidades de la sociedad, sino la capacidad solvente del proletariado. Los obreros y demás trabajadores se ven privados de lo indispensable porque no tienen dinero para sobrevivir. ¿Por qué no tienen dinero? Porque muchas veces las empresas se ven en la necesidad de bajar sueldos cuando hay una crisis grave, como pasó ahora con la pandemia de COVID-19, o puede ser que la mayoría de los trabajadores son despedidos cuando existe una crisis de sobreproducción, como pasó en los años 30 o finales de los años 20 del siglo XX, y como también pasó en el 2008 con la crisis internacional financiera, con el famoso crack hipotecario que hubo en aquel año. Entonces, los trabajadores no tienen la capacidad económica para adquirir productos y por lo tanto empiezan a tener escasez de bienes para su familia. La causa principal de las crisis capitalistas de sobreproducción radica en la contradicción primordial del sistema. ¿Cuál es esta? La contradicción entre el carácter social de la producción, que cada vez es más social, es decir, adquiere un carácter cada vez más social conforme pasa el tiempo, y la forma privada y capitalista de apropiación de los resultados de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez participan más agentes u obreros o mano de obra o fuerza de trabajo en la producción de mercancías,
pero al mismo tiempo la apropiación de la riqueza generada por este proceso productivo pues está en menos manos, es decir, hay una tendencia hacia los monopolios, hay una tendencia hacia el acaparamiento de la riqueza y del capital de parte de la burguesía. Y esto es lo que Marx y Lenin llamaron el capitalismo imperialista o colonialista que estamos viendo, incluso todavía teniendo grandes efectos el día de hoy, y que inclusive hoy por hoy nos tiene al borde de una tercera guerra mundial, de una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Desgraciadamente, en el sistema capitalista dice hay un carácter cada vez más social de la producción, pero al mismo tiempo hay una mayor apropiación en menos manos de los resultados de la producción, es decir, se basa en la división social del trabajo, la cual aumenta conforme se desarrollan las fuerzas de producción. Esto implica la contratación de mayor fuerza de trabajo. Al concentrar el trabajo en una enorme escala, la producción capitalista adquiere un carácter cada vez más social, ¿no? Entonces, es decir, más obreros participan en la producción de mercancías, cada vez más, a pesar de que hoy en día ya existe una tecnificación del proceso productivo, que ahora hasta los robots o las máquinas hacen las cosas, pero en general en el mundo todavía hay mucho uso de la mano o de obra humana, o de la fuerza de trabajo humana, entonces digamos que todavía no es tan fuerte, o en ciertas regiones todavía no lo es, como en México, ¿no? Pero sí, todavía hay un gran uso de la mano de fuerza humana. Entonces, al desarrollarse las fuerzas productivas, lo que sucede es que se requiere más fuerza de trabajo, ¿no? Dice aquí que también las crisis económicas se deben a otra contradicción del sistema capitalista: la organización de la producción en las empresas versus la anarquía de la producción en la sociedad. Aquí hay una contradicción que también generan las crisis del capitalismo. Dice, la organización de la producción de las empresas se contradice con la anarquía de la producción en la sociedad en el capitalismo. Es decir, al interior de las empresas, la producción está organizada y bien planeada, mientras que en la sociedad existe una anarquía porque los productores generan mercancías en exceso. En su ambición para aumentar la plusvalía, es decir, las ganancias, el capitalista reduce o amplía la producción sin tomar en cuenta las necesidades de la sociedad. Este hecho satura los mercados de mercancías que posteriormente los obreros no tendrán la capacidad de consumir o adquirir por los bajos salarios que perciben. Pero vámonos por partes. Es decir, dentro de una empresa la producción está muy bien organizada. Ahí no hay anarquía. Hay una organización incluso científica. De acuerdo a los modelos de Taylor, de ¿cómo se llama? Ese señor Ford, ¿no? Toyota, ¿no? Y también el modelo de relaciones humanas dentro de las empresas privadas. Entonces, todos estos modelos pues organizan de manera científica y casi exacta la producción dentro de las fábricas. Anárquica afuera o hacia afuera, porque los capitalistas aumentan o disminuyen la producción de ciertas mercancías dependiendo del sector que a ellos les conviene aumentar o disminuir. Por ejemplo, si ellos ven que es competitivo vender más coches, pues van a aumentar ahí la producción. Pero si ven que no es tan competitivo producir comida, pues no se dedican a producir comida. Sin embargo, la sociedad digamos que el automóvil, aunque es necesario, pero no es un bien de primera necesidad, y sin embargo puede ser que la mayoría de los capitalistas deseen tanto producir alimentos, porque seguramente para ellos no es redituable. Entonces ahí tenemos una gran contradicción, hay una anarquía de producción, se produce de más de ciertos productos, como por ejemplo muchos automóviles, pero resulta que hay pocos obreros o profesionistas o trabajadores de los diferentes sectores de la economía, de los tres sectores principales, primario, secundario y terciario, que tienen la capacidad económica de comprar un auto. Por lo tanto, esos productos se quedan almacenados. Hay demasiada oferta, hay un exceso de oferta de autos, pero hay muy poca demanda. ¿Y eso qué provoca tarde o temprano? Una crisis de sobreproducción. Esa es precisamente una de las características, ¿no? Entonces, ahí tenemos las consecuencias. Ahora, la ilimitada producción de mercancías versus la limitada demanda de los obreros, que esa es otra gran contradicción. Dice, el afán de ganancia obliga al capitalista a ampliar la producción, a innovar la maquinaria, a contratar más obreros y a producir más y variadas mercancías. Es decir, la misma competencia lo obliga a mejorar y a aumentar la productividad.
Pero la ampliación y diversificación de la producción no viene acompañada de una ampliación y diversificación del consumo. Esto genera una crisis de sobreproducción, lo que habíamos dicho hace un momento. Este afecta a disminuir los salarios y las prestaciones y aumentar el grado de explotación. Ya vimos que cuando aumenta la productividad en el proceso de producción y la intensidad del trabajo, aumenta también el índice de explotación y por lo tanto el tiempo de trabajo necesario disminuye y aumenta el trabajo adicional o el plus trabajo, y esto hace que también incremente la plusvalía y al mismo tiempo disminuyan los salarios, al mismo tiempo disminuya el valor de las mercancías y al mismo tiempo también aumente el grado de... Esa es la dinámica. Aquí no depende de lo que crea yo, crea un amigo. Aquí esto es un hecho. Es un hecho que se puede observar. Los economistas burgueses se cuestionan y dicen, ¿y eso realmente pasa todavía hoy? A lo mejor eso le pasó a Marx en la Revolución Industrial, que la explotación era una cosa terrible, ¿no? Las condiciones laborales. Pero incluso hoy todavía se da. Incluso puede ser que mayor, de forma más incrementada hoy en día, porque la plusvalía relativa, más bien el plus trabajo aumentado y ha disminuido el tiempo de trabajo necesario por el incremento de la productividad, ¿no? Y de la intensidad del trabajo. Entonces, más bien creo que ahí vemos un aumento de la explotación y no una disminución, como algunos nos quieren hacer creer. Entonces, pues estas son las características de las crisis económicas en el sistema capitalista. Si se dan cuenta, pues tenemos ahí una serie de contradicciones. También vemos el aumento del grado de explotación y la baja demanda de las mercancías. Aquí tenemos otra gran contradicción, la explotación del obrero y a bajar los salarios. Eso también se hace una vez que aumenta la productividad y se innova o se desarrollan las fuerzas de producción. Pero esto implica una disminución de la demanda solvente y la reducción de las posibilidades de venta de productos. Esto provoca una crisis de sobreproducción, lo que les decía al principio, ¿no? Perdón. Al no haber capacidad de compra del obrero, pues no puede adquirir estos productos y por lo tanto, como ya les había dicho, hay una sobreoferta de productos, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay una baja en la demanda, en el consumo, y esto tarde o temprano lleva a una crisis de sobreproducción porque sí, y por lo tanto el capitalista no puede obtener, a destruirse, las fábricas quiebran y por lo tanto los obreros se quedan sin empleo y surgen las famosas crisis económicas que primero inician como una recesión y después terminan como una depresión. Lo que eso es todavía más grave, es cuando la economía simple y sencillamente nada más no crece y al contrario va decreciendo en números negativos y pues no hay inversión, no hay desarrollo de las fuerzas de producción y eso obviamente pues lleva a la pobreza al proletariado y también lleva a la quiebra a los capitalistas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en una crisis grave del sistema capitalista, son pocos los que ganan, ¿no? Más que nada los especuladores, pero los capitalistas industriales pierden mucho y los obreros también, ¿no? Entonces, bueno, es todo lo que les tenía hoy que explicar. Espero que haya quedado claro el tema. Si tienen dudas, pues me pueden buscar en la plataforma. Nos vemos la siguiente.